Videolibros para el proceso lector. Bien, estimados amigos, continuando con esta serie que yo he llamado Conversando con mis amigos de Tándem y también con profesores, hoy día quiero presentarles a otra amiga que conocí en el grupo de Tándem de los miércoles. Así es que sé que se llama Auralina, pero le vamos a pedir que ella se presente, nos diga de dónde viene, para dónde va en la vida y nos cuente algo. Auralina, un agrado de, además de vernos los miércoles, vernos ahora face to face, one to one. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, feliz de estar acá. Gracias por tu invitación. Sí, con muchas expectativas sobre la entrevista. Vamos a hacer famosos en nuestro grupo. En nuestro grupo, sí, sí. ¿Te cuento de mí entonces? Bueno, tú eres de profesión profesora. Partamos por ahí. ¿Qué recuerdas Sí. ¿Cómo nos haces un resumen de tus actividades que realizas? Me contabas por ahí de tu lugar de nacimiento, por ahí las Amazonas. Eso me llamó mucho la atención. Cuéntame de eso. Sí, bueno, te cuento. Mi madre y mi padre vivieron circunstancialmente en Amazonas, en Venezuela, que sabes que el Amazonas está en Perú, está en Brasil, está en Colombia y está en Venezuela. A ellos les tocó Venezuela. Mi papá trabajaba con indígenas y mi mamá también, se conocieron en el Amazonas, y ellos trabajaban con el doctor Jacinto Convit, que es el que descubrió la vacuna de la lepra. Entonces ellos trabajaban con los indígenas porque los indígenas tenían muchas enfermedades horribles allá, entonces eran lo más parecido a unos doctores porque nadie se quería meter allá a la selva. Mi papá era sanitarista y bueno, vivieron allá muchos años con ellos. Y se enamoraron de Amazonas, tan es así que cuando mi papá se jubila, compra una casa en Puerto Ayacucho, en la capital del estado de Amazonas, y allí nací yo, nació mi hermana, vivimos allá, toda la familia, por muchos años nos quedamos, de hecho yo. Eso, ¿cuánto tiempo vivieron allá? ¿Y qué pasó cuando tú y tus hermanos debieron ir a la escuela a estudiar? ¿Qué pasó? No, pues es la vida que yo conocí. Yo nací como una amazonense, crecí como una amazonense allá, fui a la escuela, viví una vida muy tranquila cuando estaba pequeña porque, ¿sabes? Eran otros tiempos, podíamos ir a pie al colegio. Mi primera experiencia en educación primaria fue divertida en una misma escuela, o sea, éramos como familia, todos los amiguitos, los profesores, recuerdo. Muy cómico, ¿no? Porque era la vieja escuela, el que se portaba mal le alaban el peladiente, educación tradicional, total. Y yo no era muy tranquila. Yo recuerdo que me decían que si era una mariposa porque andaba con el bolso dando vueltas, revoloteando por todos lados. Sí, pero fue una experiencia chévere, bonita. Estamos hablando de escuelas de no muchos alumnos. ¿Cuántos alumnos recuerdas tú? Mira, éramos como 30 y pico por aula, y eran 4, sí, más o menos 4 salones. Sí, era una escuela grande. Ya, eso fue la grande. escuela básica o básica. De primero a sexto grado era escuela básica. Ya después la secundaria, allá en Venezuela, es de séptimo grado hasta quinto año. O sea, viene séptimo, octavo, noveno, cuarto y quinto. Ya cuarto y quinto ya es diversificado, pues tú puedes elegir si estudias ciencias, si estudias humanidades. Sí, en bachillerato yo estudié en un colegio en cada año. Séptimo en un colegio, era el único privado que había ahí, lo cerraron, entonces me fui a otro, entonces conocí a mucha gente. Ya que estamos en la educación secundaria, cuéntanos en qué época aparece tu vocación o deseo de estudiar para ser profesora. Mira, en secundaria yo estudié, como te digo, en diferentes colegios. Cuando yo iba a noveno grado, mi papá decidió inscribirme en un colegio que se llamaba Madre Mazarelo, un colegio salesiano, en donde habían unas monjas divinas que yo pensé que al principio yo no voy a una escuela de monjas, pero cuando entré descubrí que eran amorosas, Sor María Isabel, había muchas docentes pues que trabajaban allí, que eran monjas y docentes también externos. Y me encantó cómo era un ambiente tan bonito con ellos, los docentes. El inglés ya ahí me capturó
porque había un docente que era... ¿Internado o tú ibas todos los días? No, nosotros íbamos todos los días. Habían internados, o sea, habían niños que estaban internos que eran indígenas, y no tenían dónde estudiar en la selva, por decirlo, la propia selva, porque yo estaba en la capital. Entonces, esos niños sí, cuando salían ya a bachillerato, se iban y vivían niñas internas allí con las monjas. Entonces, ellas las ayudaban, pues había una simbiosis, las niñas ayudaban, limpiaban el lugar, no sé qué, trabajaban también en la cocina y estudiaban ya hasta cuando salían a estudiar cuarto y quinto año en el único liceo. Yo pude estudiar nada más ahí tercer año porque ya ahí acababa, o sea, ya séptimo, octavo y noveno. Ya después eso se amplió, ahora sí pueden salir de bachilleres allí. Pero yo pasé por ese colegio un año. Cuando las muchachas indígenas salían a cuarto y quinto año, ellas podían seguir viviendo allí, durmiendo y todo, pero iban a estudiar en el colegio, en el liceo grande, el único que había en ese momento allí en el pueblo. Ser profesor, hay muchas especialidades, por así decirlo. Profesores de música, de arte, no sé. Sí, nosotros teníamos muchos. Pero no, tú como profesora, ¿cuál es tu especialidad? ¿Enseñas a chicos, a enseñanza media, universidad? Cuéntame un poquito de tu experiencia como profe. Bueno, ya cuando me voy a estudiar cuarto año, estudio humanidades y estoy enganchada con los idiomas porque en noveno grado pues conocí a un profesor que me encantaba y era súper divertido. Yo dije, yo quiero ser profesora de inglés. Entonces, cuando llega el momento de irme a elegir ciencias o humanidades, mi papá me dijo, piénsalo bien, porque humanidades lo eligen los flojos y ciencias lo eligen la gente pues bien. Y yo quiero humanidades. Ah, bueno, perfecto, y humanidades es súper chévere. Y yo, ok, papá, gracias por el apoyo. Me fui por humanidades, me dieron latín, me dieron francés y me dieron inglés. Y yo dije, wow, me gustan los idiomas. Después de eso... ¿Francés e inglés al mismo tiempo, no? Sí, nos daban francés, inglés y latín. Wow, ya. Entonces, era por 2 años. Sí, por 2 años, pero cuando estaba en cuarto año, le dije a mi papá, ok, me gustó, pero me quiero ir a otra ciudad más grande a estudiar quinto año, igual en humanidades, y allá va a ser más fácil entrar a la universidad del lugar de esa universidad grande, si salía de allí, y mis calificaciones eran muy buenas, entonces mi papá no tenía cómo decirme como que no. Correcto. Entonces, papá hizo el esfuerzo y junto con mi mamá me enviaron a esa ciudad que se llama Valencia. Ahí salí en quinto, estudié en un colegio llamado Pedro Gual, que era antiguo, bellísimo, gigante, tradicional allá. Y efectivamente, cuando estaba estudiando hice la prueba y las calificaciones me dieron para ingresar en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Educación. Entonces, cuando estaba ya en la Facultad de Educación, tuve que decidirme, estaba idiomas modernos, era lo que yo quería. Claro. Pero estaba también docencia infantil y los niños siempre me han encantado. Entonces, y hubo primero la selección para docencia infantil y yo quedé en docencia infantil y yo dije, bueno, me quedo en docencia infantil. Era educación preescolar y educación especial. Entonces, hice como esa transición ahí. Y me enamoré de la docencia infantil, veíamos literatura infantil, recuerdo pues a mis docentes de allí de la universidad y era magnífico, yo me sentía como pez en el agua. Además, he estado como vinculada al arte y trabajé en un programa en la universidad, pertenecía a la Coordinación de Artes Escénicas. Entonces empecé a hacer teatro, títeres, presentábamos obras, estaba re feliz. Entonces, al final pasó, pues, cosas que pasan en la vida y tuve que mudarme nuevamente a mi ciudad, sí, a Puerto Ayacucho. Ya estaba en el 7º semestre de la carrera. Entonces pasó, pues, una calamidad familiar y me tuve que regresar. Perdimos a mi hermano, entonces, bueno, yo me regresé a Puerto Ayacucho. Y en Puerto Ayacucho había un núcleo de la Universidad Central de Venezuela y mi hermana, que también estaba en ese entonces ya estudiando en la Carabobo, y yo regresamos a nuestra ciudad y empezamos desde cero la carrera nuevamente a estudiar licenciatura en educación, pero más en el ámbito integral, como para educación básica, en la Universidad Central de Venezuela. Allí fue donde finalmente nos graduamos
como docentes. Podemos dar clases de educación básica más enfocados en investigación educativa. Entonces, fue bueno, sí, fue interesante porque en ese entonces estaba un gobernador, Liborio Guarulla, en ese momento, y mi papá era conocido de él y él nos ayudó a ingresar de una vez a trabajar en el Ministerio de Educación, junto con su esposa, allá en Puerto Ayacucho. Entonces ya pudimos ejercer, no nos habíamos graduado todavía, no teníamos la licencia y ya estábamos trabajando porque había mucha necesidad de servicio. Eso me da pie para la siguiente pregunta. Cuéntame un poquito de tu labor, tu mundo laboral. ¿Dónde has trabajado? ¡Ay, muchísimo! Profesora o no, porque con Adriana, con Viviana, ella empezó siendo profesora de educación física, pero terminó haciendo tatuajes. ¿Tú has hecho cosas diferentes en tu carrera? Te vas a reír, sí. Bueno, empecé, como te digo, trabajando en un preescolar, allá trabajando con los chiquitos mientras estudiábamos, mi hermana y yo trabajábamos. En un momento me propusieron irme a trabajar en la coordinación de educación intercultural directamente en la zona educativa. Entonces, bueno, allí tuve la oportunidad. Ya no estaba... Un trabajo más... Ya no estaba en aula, pero formaba parte del equipo técnico de educación intercultural, entonces era importante, pues yo podía irme a visitar las comunidades, hacer censos, como docente, ayudar a los docentes indígenas en su proceso de alfabetización en lengua materna, elaborar cartillas. Supervisores, era súper interesante. Le llamamos acá en Chile, supervisores. Pues sí, no era como supervisor, bueno, de pronto sí, ustedes tienen esa figura. Aquí en Venezuela hay supervisores y nosotros que éramos equipo técnico. O sea, era trabajo de campo con los docentes de allí. Fue maravilloso porque podíamos ir a las comunidades, me hice muchísimos amigos, que los recuerdo con mucho cariño. Me encontré con mis compañeros del colegio, que ya eran docentes en sus comunidades. Sí, hice un trabajo con gente, con profesores muy importantes, Juan Noguera, Darío, mucha gente pues académica que tenía una alta trayectoria y me ayudó mucho a aprender. Después, cuando me dicen, no, para poder quedar en el Ministerio de Educación fija, tienes que volver a dar clases. No puedes estar en oficina porque te tienen que evaluar, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas. Me toca regresarme a dar clases. Y yo, bueno, buenísimo, ya era en bachillerato, ya no estaba con chiquitos, sino en bachillerato. Trabajé con una materia que se llama desarrollo endógeno, que sembrábamos y hacíamos muchas cosas. Y como sí me gustaba el inglés, le llamaban acá. Sí, con huertos escolares. Se llamaban escuelas agrícolas, huertos escolares, mira. Era súper divertido, sembrábamos, veíamos las matas y a mí me gusta pues la naturaleza y era súper divertido y les daba inglés también. Siempre me gustó el inglés, no había estudiado en la universidad con inglés directamente, pero yo seguía aprendiendo por mi cuenta, fui a academia. Entonces, no había necesidad de servicio y me dijeron, les vas a dar inglés en el último año de bachillerato. Y yo, oh Dios, ¿será que puedo? No, y asumí el reto. Y sí, enamorada de mis alumnos. Ya hay alumnos que se han graduado de doctores y me escriben, de militares, de todo. Siempre estamos en contacto y es una experiencia que yo no cambio. Puedes trabajar face to face con los estudiantes porque de verdad me gustó muchísimo. ¿Tuviste la oportunidad o la obligación de trabajar remoto, enseñar remoto? No, eso te estoy hablando de hace mucho tiempo. Ya después de eso pasaron cosas, el país, mi Venezuela entra en una crisis horrible y mi mamá y mi hermana, mi cuñado y mi sobrino se mudan a Colombia. Entonces, quedo yo con mi núcleo familiar directo, por decirlo así, allá en Venezuela y ya era imposible para mí seguir subsistiendo allá. Ya estaba trabajando en una universidad, la Universidad Nacional de la Seguridad, daba teoría de la comunicación, seguía trabajando en el Ministerio de Educación, pero no nos alcanzaba el dinero para poder subsistir y nos tocó salir. Entonces me vine con mis muchachos, con mis 3 hijos y 12 maletas a Colombia y empiezo a trabajar primero, me traje un montón de artesanía de los indígenas de allá,
Y me puse a trabajar como hippie en una colina que hay aquí que se llama la colina de San Antonio. Hice un montón de años. ¿Cuánto tiempo que llevas ya en Colombia? Ahora 4 años, estoy hablando de cuando llegué. Entonces puse mi plante, tengo amigos hippies, allá voy, teacher! Pero ahí estuve trabajando como 10 días, una cosa así, mientras buscaba trabajo en Computrabajo. Yeah. Entonces, esa es una primicia. Yo me inventé que sabía de trabajo administrativo, que había sido asistente de gerencia en Venezuela y todo el cuento, porque yo todavía no conocía colegios acá en Colombia, estaba a mitad de año escolar. Entonces me llamaron de un bufete de abogados y me dijeron que si quería trabajar y me iban a hacer unas pruebas. Presenté todas las pruebas y las pasé, pero la gerente me dice, mira, en Excel no te fue tan bien como en las demás. Yo dije, claro, nunca había manejado Excel prácticamente, solo para vaciar notas. Entonces le dije, usted me da 3 días y yo le vuelvo a presentar la prueba y la paso. Me metí un intensivo de YouTube. En la universidad de YouTube. Sí. Entonces, a los 3 días fui a presentar la prueba y la pasé en menos tiempo del esperado. Eso fue en febrero del 2018. Estuve trabajando allí, fue todo un aprendizaje. Pero sí fue fuerte, fue un aprendizaje porque yo tenía menos de un mes en otro país, yo no sabía ni cómo se llenaban las planillas del banco, yo todo fue aprender, trabajaba hasta las 8 o 9 de la noche, trabajando muchísimo. Después vendía renovación de marcas comerciales en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, aprovechando el inglés, pero siempre ganando sueldo mínimo, hacía 1000 cosas, hasta café. Entonces fue una escuela. Y la sugerente... Busquilla, acá en Chile llamamos a una persona que busca por diferentes partes para sobrevivir, busquilla. Busquilla, pues yo hacía de todo ahí en ese bufete de abogados, sí, como te digo, hacía café, atendía a la gente cuando llegaba, sala de reuniones, asistente de gerente, recepcionista, de todo. Entonces pasaron los meses y Lorena, que era como la sugerente del lugar, me dice, Aurelina, tú eres profesional, yo no sé por qué tú estás aquí trabajando por un sueldo mínimo, vamos a ver cómo te ayudo, te voy a asesorar cuáles son los colegios que hay acá, manda la hoja de vida, tal. Y me ayudó a enviar la hoja de vida a un colegio muy prestigioso de acá de la ciudad. Al día siguiente me llamaron. A los 2 días presenté la entrevista, tuve que mentir y dije que no, que era que estaba enferma y no pude ir a trabajar ese día porque de verdad era muy demandante el trabajo. Fui y presenté la prueba y el mismo día en el colegio me dijeron, nos caes muy bien, te quedas. Y ya han pasado casi 4 años, he estado trabajando allí, estoy feliz, empecé con 2º grado. Después, pues yo les hablé de mi experiencia, de que había estudiado educación infantil también y todo, y ahora estoy en el área de educación infantil con preescolar, pero con el grado más alto que es Advanced, y es un colegio bilingüe, entonces tengo que hablar inglés todo el tiempo con mis chiquitos, les doy Science, Citizen and Project, todo en inglés. Okay. Let's switch languages. Let's try to okay, if you want, we can switch. Well, I think that it's time to talk about your experience with Tandem and our friend from the Wednesday, the Jim Osser Friends Club. Okay, the only thing is that maybe a lot of people is gonna be watching this interview and maybe we have to switch to Spanish because they are going to be lost. Hey, what happened? What do you think? Well, my idea is that to listen to the people who can reach my channel is to find different accents, different people, and different languages. In this case, Spanish and English. Go on, continue. Okay. Tell me, yes. In this the experience about the group. Yeah. Okay. At the beginning, I was in an app that is called Tandem. Sure. And I met Jim. And Jim invited me to the meeting, and I said, of course, I need to practice because I need to improve. And then the first time that I went to the meeting was February 2021.
maybe. You're Yes, older than me in that group. Yes, yes. Actually, is that bad? I was working a lot during July, last July and August. So I was missing from the meetings, you know. But I really appreciate all the people that is there because, yes, Jim is super special. He's a second dad for everyone there, you know. Our I mentor. love him. Yeah. Oh, yes, yes. Have you And to visit a Viviana, Portuguese-speaking country? Have you had a chance to visit? maybe. No, it's not a. I want to go, but maybe later because for a while it's difficult for me, you know. Yes, it's quite difficult right now, but I want. Use another apps, resources for learning English, or do you follow some YouTuber in English? Or Just YouTube and maybe watching movies and listening to music and talking with friends. And yes, I think those are the regular stuff do the people. just that. like. But I need to improve and I like to practice. And now I retake Duolingo. Yeah. Duolingo Yeah. and all my family is, my nephew, my daughter, my brother-in-law, my sister, yes. All of Teaching them. English to all the family. Yeah. I recommend to That's do the that. idea. How old are your kids, your children? How old are your children? Okay, my older son is 20 years. Yeah. The second, they are not children, they're adults. And they live in Punta Arenas. The second one is 18. Wow. They are studying there in Punta Arenas, in Chile. The bad thing that to start teaching English to your kids is that when they're grown up, they go away. You know, my youngest son is in the United States, in Iowa State. So I have to, from time to time, only with the Zoom meeting, we talk about their experiences there and family stuff. Yes. Actually, my boy, Adrián and Fabián, they're really good English speakers, better than me. No, don't matter. It doesn't matter. Well, I think you have a very quite interesting life, you see. You Well, many things. I have been doing many different things. But I'm always happy. I think for a family, yes. Well, I Oh, think yes. to leave your land, your country, where you were born, and to go for it's a kind of adventure to go to another country, completely adventure. Yes. And I try to see everything or to look everything like that, like kind of big adventure, because I don't like to be sad, you know, or depressed or anything. It's every day a new opportunity to make many different You have things. a very good smile to open. I think you can open a lot of windows with your doors, with very nice people to talk to. Yeah. Kind. I always try to be kind. It's just that, and try people like you want to be treated, you know. Well, I think, Aurelina, it's been a great moment for me to know a little more about you, because no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en las reuniones de grupos pequeños. Contigo no conocí. No, solo una vez. Sí, mira, yo lo recuerdo. Bueno, te agradezco tu tiempo y tu historia, que ha sido muy interesante. Esperamos que a los amigos del grupo les guste y a mis... Ay, les mando muchos abrazos, sí, muchos abrazos a todos, los tengo en mi corazón. Bueno, mi Sara, Viviana, Daisy, Graciela, tantos, que no los voy a nombrar a todos porque, pues, pasaría acá, tú sabes, mucho rato. Pero bueno, profesor, Me pasa gracias. 2 horas que compartimos. Uy, a mí me encantan. A mí todo el mundo sabe que yo tengo algo que hacer los miércoles. Yo estaba perdida porque estaba trabajando mucho, también doy clases particulares a niños cuando salgo del colegio, salgo de trabajar a trabajar.
Entonces, llego esos miércoles, ya no los toco, son míos para hablar, para relajarme, para reír muchísimo. Muchas gracias. Así, claro. Agradezco por estar aquí con mis audiencias y compartiendo estas experiencias de profesora. Ha sido una gran... Bueno, profesor Toledo, muchas gracias a ti también por la invitación. Saludos a todos y bueno, aquí estoy, claro, cuando quieran conversar. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Videolibros para el proceso lector, una producción de profesortoledo.cl. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención.